Un proyecto coordinado por Alejandra de la Paz, actual directora general del INVAL, y curado por Abigail Susek, Christopher Nojeden, Joshua Sánchez y Javier de la Riva. A todos ellos, muchas gracias por el trabajo invertido en esta fenomenal muestra, así como nuestro agradecimiento a todas las colecciones públicas y particulares que con sus préstamos hicieron esta muestra posible. Nos complace anunciar en este marco que la muestra Sorprendente Hallazgo se presentará próximamente desde el mes de abril en el Museo de Bellas Artes de Montreal. También aprovecho esta oportunidad para agradecer a Manuela de la Borde y a Marisol Argüelles que nos presentarán la publicación el día de hoy. Esta publicación se nutre de los textos escritos por los curadores de esta muestra. Sus relevantes aportaciones brindan distintas perspectivas para que los lectores descubran el trabajo de Glass y puedan apreciar bajo una nueva luz su riqueza y complejidad. Además de agradecer a todos los autores, también me gustaría reconocer el trabajo de la coordinación editorial del Museo del Palacio de Bellas Artes, encabezada por Mariana Casanova, así como a Fernando Espinosa, que fue el diseñador de esta notable publicación. Del mismo modo, me gustaría agradecer a los traductores y correctores de los textos, Fabián Campos, Osvaldo Hernández, Lisbeth Sánchez y John Eastman. Esta publicación no hubiera sido posible sin la invaluable colaboración de la Fundación Mary Street Jenkins, quienes además son coeditores de este catálogo. Este año se cumple una década de esta afortunada relación entre la Fundación Mary Street Jenkins y el Museo del Palacio de Bellas Artes. Gracias a su apoyo y generosidad, esta institución ha podido imprimir más de 60 publicaciones, en lo que sin duda es una de las más notables y perdurables colaboraciones con las que goza el Museo del Palacio de Bellas Artes y que no solo ha beneficiado al museo, sino todo un ecosistema del arte y la cultura en el país al hacer posible productos editoriales relevantes que nutren y enriquecen la bibliografía y las discusiones sobre arte nacional e internacional. Muchas gracias por su invaluable apoyo a la Fundación Mary Street Jenkins, su presidente Juan Carlos Jenkins de Landa y a su directora de comunicación Alejandra Lerdo de Tejada, a quien cedo la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en este magnífico recinto. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Bienvenido como director de este importante museo, considerado dentro de los más importantes museos de este país. En representación de Fundación Jenkins, me siento muy honrada de participar como coeditores en la publicación de este libro. Gracias a estos espléndidos libros, las exhibiciones permanecen no solamente en la memoria de quienes la visitan, sino que devienen un material palpable que puede sobrevivir mucho más allá de la misma exhibición. Hoy nos complace presentar este libro, este magnífico ejemplar de Alan Glass. Y bueno, qué más que honrada me siento de estar aquí. Para Fundación Jenkins es muy importante hacer evidente nuestro compromiso con el arte y la cultura de nuestro país y trabajar de la mano, como bien decía Daniel, como coeditores con el Museo del Palacio de Bellas Artes. Hasta el día de hoy, la Fundación Jenkins ha financiado todos y cada uno de los libros que se han presentado en las exhibiciones nacionales e internacionales en el museo. Gracias a ello, sumamos, como bien dijo Daniel, más o menos entre 60 y 65 títulos distintos y una inversión aproximada de 85 millones de pesos. Esto ha sido una labor de equipo, ha sido una labor en conjunto, de la cual nos sentimos muy satisfechos y queremos seguir esta alianza
que nos nutre a todos y nos beneficia enormemente. Sin decir más, les doy la palabra a la mesa que nos encuentran aquí, que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí presentes. Enhorabuena y que tengan una muy buena tarde. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos muy orgullosos de presentar el día de hoy, iniciar las actividades de este año 2025 con la presentación del catálogo que acompaña la exposición a la clase de hallazgo. Que bueno, ya iremos desarrollando un poco los contenidos del libro a lo largo de la mesa, pero encontrarán más allá de lo que podrán ver en salas, ¿no? Un despliegue de obra importante y algunos documentos y obras complementarias. El día de hoy, para presentar este catálogo, nos acompañan Manuela de la Borde y Marisol Argüelles. Están invitadas por razones específicas, porque tienen una relación estrecha con la exposición que estamos presentando. Y bueno, voy a leer sus semblanzas para que conozcan un poco más de quiénes son. Manuela de la Borde es cineasta con estudios de arte en el Edinburgh College of Art y graduada en cine y video en el California Institute of the Arts. En 2012 presentó su exposición individual en Baguette en el Victor Projected de Dublín, Escocia, y sus cortometrajes han sido proyectados en festivales de cine internacionales de Singapur, Rotterdam, entre otros. Su película de graduación, As We Go So Weeping, se estrenó en 2012 en el Toronto International Film Festival y ha sido residente en Alemania y en México vinculada al Museo de Arte Contemporáneo. Además de esto, la exposición encontrará un fragmento de una película que ella realizó, un último retrato del artista Alan Glass, de la que seguramente ella desarrollará más en su presentación. Marisol Argüelles es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana, fue curadora del Museo Arte Carrillo y colaboró por casi 10 años en el Museo de Arte Moderno, primero como parte del área de curaduría y luego como su directora técnica. Estuvo a cargo de la Dirección de Difusión y Promoción Cultural Internacional de la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura, fue directora del Museo de Casa Estudiantil Rivera y Frida Kahlo y del Museo Mural Diego Rivera. Actualmente es directora del Museo Carrillo Gil. Y bueno, también el año pasado inauguró una exposición con Bretón, una estancia surrealista en la que algunos de los temas que destacan es justamente la amistad entre esta artista y Alan Glass. Entonces, bueno, es una muy importante relación que hay entre ambas exposiciones. Y bueno, con toda esta introducción, le doy la palabra a nuestros presentadores. Adelante, Manuel. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ok. Yo les voy a platicar un poquito de la parte personal de conocer a Alan Glass y bueno, de ahí van a volar ideas porque es como mi naturaleza un poquito. A veces soy un poco abstracta, entonces ténganme paciencia, como que sí concluyo las frases. Pues Alan tiene varias dimensiones, o sea, para empezar es una persona que crecí conociendo, fue primero amigo de mi abuelo, luego amigo de mi tío, de mi papá, de mi mamá, y pues lo veíamos con frecuencia. Tuvo una exposición en una galería en Polanco, que no me acuerdo el nombre ahorita, cuando yo tenía más o menos como 15 años, y fui con mi primer novio a la expo, y fue como, mi primer novio le gustaba vestirse como con sombrero de copa y pantalón acampanado, y pues es un personaje bastante particular, y un poquito la apertura, la locura de las piezas de Alan, y vivir eso juntos fue como muy icónico. Entonces creo que ahí hay algo con respecto al conocer obviamente una persona, pero darte cuenta que a través de sus obras como que hay algo que te pone en duda, en cuestión, y me pasó varias veces con Alan, ¿no? Porque luego, pues a fuerza de crecer en México y tener como esta
el surrealismo tan, digamos, como presente y accesible o como un tema recurrente. Obviamente pasé por mi época de odio también, que estaba así como donde me sentía un poquito como que me cansaba, ¿no? Y entonces eso era también un parteaguas, porque no quieres como desenamorarte de la obra de un artista que te gusta mucho y como que no lo veía. Pues para mí Alan, o sea, lo veía como parte de eso, pero siempre se mantuvo un poco a diferencia, y creo que eso es cierto también para la gente que conoce sus obras, ¿no? Como que está en diálogo, pero también con muchísimas otras facetas. Es como, o sea, lo pienso en particular con sus dibujos, ¿no? Y con esta cosa automatista que para mí, o sea, nunca se platica en términos de fluxos, pero siento que tiene algo ahí, ¿no? También Alan. Y bueno, después pues, seguimos el diálogo, luego yo fui a estudiar a Edimburgo, entonces cuando lo iba a visitar y filmar en su casa, podíamos platicar de cosas relacionadas con Escocia. Y en la pandemia, bajo lo que yo creo eran preocupaciones propias de qué es lo que iba a pasar con esa extensión de su obra, que no está necesariamente fijada, ¿no? en cajas, pero que aún así apunta mucho a, o sea, él como persona, y digamos que enunciados que todavía no había acabado de concluir, ¿no? O sea, la casa y la manera en la que los objetos están en la casa sí dan la sensación de que apuntan a exploraciones materiales, o sea, para ser muy, o sea, como que sus propias categorías, sus temáticas, ¿no? Hay como hasta dimensiones de intimidad que ahí va a estar interesante con lo de Ob, que Ob estaban arriba de la cama en el cuarto, ¿no? Y esta relación era una gran amiga y se mandaban estas obras de artes postales y estaban pues al pie de su cama. Yo las cosas que pongo en mi cuarto, por ejemplo, van a ser mucho más personales que las que pongo en la sala, ¿no? Entonces, siento que le importaba que hubiera un registro de la casa. Y entonces, a través de Carlos, gracias a Carlos y Carolina, me invitaron. Yo estaba muy nerviosa porque era la pandemia, pues de venir de fuera y de tapabocas, cámara, ¿no? Todavía no había vacunas. Y fui, creo que fueron meses como de manera intervalada, ¿no? Y éramos como bastante como autistones, yo y Alan. Yo llegaba, filmaba algunos días, platicábamos un poquito, era muy buen cocinero, entonces hacía como unos panecitos con anchoas y mantequilla muy ricos. Y ahí intercambiamos algunas cosas, pero fue muy fresco estar viendo, digamos, un poquito en silencio todas sus cosas, ¿no? Su obra. Y ahí me entró a mí una ansiedad personal de cómo yo iba a editar y ordenar estas imágenes que tenían, ¿no? Como que no me podía poner ni a la altura ni asumir que yo conocía todas esas miles de conexiones, ¿no? Pero le gustó el resultado. Tuvimos una screening juntos, Carlos, Carolina y él, con unos tequilas después y una muy linda plática, y estaba contento con el resultado. Decidí darle mucho tiempo a las filmaciones y estaba muy consciente que pues, no podía digerir pues nada, todo ese espacio, todo ese material muy rápido, porque era toda su vida, ¿no? Como que sí había en el texto de Christoph como que lo enmarcaba y me gustó muchísimo con noción de la muerte o del renacimiento y tal. O sea, a mí sí me tocó en esas fechas sentir que él estaba pensando en esto, ¿no? En su propio registro, y entonces yo estaba bastante consciente también. Y faltó más, su gata también estaba bastante consciente
inconsciente aparentemente le robaba el pasaporte y una postal de una cosa en Edimburgo y se los ponía, o sea, con dinero también en la cama, y luego lo guardaba y se lo volvía a decir y le decía, es como que quiere que ya nos vayamos de viaje. Y pues más o menos esa es mi relación, esa es mi experiencia un poquito, en breve. Hay varias ideas que creo que van a salir solitas en términos de preguntas, y pues después de escuchar tu plática también. Y el video de acá es solo un pequeño fragmento. Tengo deseos de acabar la otra, bueno, ya está hecha, pero como que verla con un poco de tiempo, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por invitarme aquí al equipo del Palacio de Bellas Artes. Muchísimas gracias, porque para mí la verdad es que es un gusto y un honor estar en este proyecto. Yo efectivamente, como decía Mariana, he estado tangencialmente relacionada con esta exposición porque se conecta con un proyecto que hoy se exhibe en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y es una exposición sobre Aude Breton, la hija de André Breton, que bueno, pues fue impulsadísima por Carolina y Carlos, y a quienes les agradezco muchísimo que también nos hayan llevado por ese camino, porque creo que si este año había que hacer algo en el marco del centenario del surrealismo, también era importante no acudir a los mismos lugares que acudimos siempre que hablamos de los surrealistas y del surrealismo, no porque no sean importantes, sino porque el surrealismo no terminó en la generación de Benjamin Pérez, de André Breton, de Remedios Varo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aporta esta exposición y este libro es justamente eso, es el descubrir para muchos un personaje que habitó en la Ciudad de México, justamente en la misma calle que otros de sus colegas surrealistas, en la misma colonia que muchos de estos famosísimos surrealistas que pues fueron a dar a la colonia Roma, y que se convirtió ese lugar como en el epicentro de un movimiento que, si bien es cierto que viene y se inspira de la vanguardia en Francia, pues en México toma un camino completamente distinto. Y creo que eso vale la pena revisarlo, pensarlo y hablar de ello en este centenario, porque creo que, a diferencia de otras vanguardias, si hay una que ha logrado sobrevivir, ser muy vigente, conectar con el público, es justamente el surrealismo. Entonces, yo lo que hice fue leer este libro, leer estos textos, y para mí fue un recorrido doble, porque por un lado hay una parte muy personal. En el texto primero, que es a cargo de los curadores Joshua Sánchez y Javier de la Riva, y creo que justo al principio de ese texto hay una cita, bueno, yo estoy citándolos a ellos, en donde dicen que Alan Glass, déjenme nada más la encuentro porque no le estoy haciendo caso a mis notas, bueno, ahorita la encuentro, pero lo que dicen es que Alan Glass está, sí la quiero encontrar, sí me olvidó. Bueno, aquí está, creo que ya lo encontré. Lo que diferencia a Alan Glass de otros artistas de su generación es su inquebrantable compromiso con la creación de un mundo propio habitado por lo inusual. Eso para mí fue como entrar de nuevo a ese universo que Alan Glass construyó, y que tuve además el privilegio, como Manuela dice, y como citan mucho los curadores en su texto, el universo de Alan Glass dentro de su casa. Hace, por ejemplo, muchas referencias que me parecen muy interesantes a que la casa de Alan Glass es una casa caja. Creo que eso también es algo importante, porque tanto Aude como Alan Glass hicieron una enorme, muy prolífica producción artística, pero creo que ninguno de los dos aspiraba a estar como dentro de las grandes narrativas del arte. Y esta obra de carácter tan íntimo hace que sus propias casas
en particular la de Alan Glass, hayan sido estos espacios que reflejan, en el caso de Alan Glass, muy claramente la obra a la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, parte de estas reflexiones tenían que ver con pensar en esta segunda etapa del surrealismo, por qué es importante, en dónde vemos que pervive y por qué Alan Glass es ese emblema y ese ícono. Todos sabemos muy bien, pues bueno, las huellas que el surrealismo deja en México a partir de los años 40 con el exilio de una gran cantidad de artistas como Catiorna, Javier Lizárraga, Benjamin Peré, que después regresa, y que por cierto hay un dato interesantísimo en el catálogo que ahora les comento, que yo no sabía sobre Alan Glass y Benjamin Peré. Y es esa primera como impronta del surrealismo en México, que de repente nuestra memoria, nuestra aproximación a eso es haber importado una vanguardia que de alguna manera se abrió como un telón, una grieta en el telón de fondo de la escena en México, y que además pues fueron artistas que les tocó un contexto súper complicado porque llegaron en pleno auge del muralismo, de la Escuela Mexicana de Pintura, de un movimiento muy sólido, muy consolidado, en donde pues la narrativa era una absolutamente distinta, que era la del nacionalismo, la del mensaje político, la de la reivindicación de lo nacional. Y pues llegan en ese momento y entonces por eso creo que esa manera, esos años en donde estuvieron tan aislados en la colonia Roma, otros vivieron también por San Ángel, pues fue el principio de la deconstrucción, o el principio de una forma de ir desmoronando o agitando o saboteando, que es una palabra que usan mucho en los textos. Me gustó mucho el uso de esa palabra, como sabotear el sistema artístico, sabotear la obra de arte, sabotear la idea de la belleza. Y eso llega a una generación posterior. Alan Glass, su historia, en su historia se narra, bueno, aquí lo narran también en el libro. Él viaja a París y conoce a André Breton, vive unos años allá, y ahí se encuentra con una calavera de azúcar que tenía, me parece que era, no sé si el propio André Breton o su hija, sí es su hija, y Alan Glass se queda fascinado y decide venir al país en donde se produce ese tipo de objetos. Entonces, Alan Glass se convierte en un coleccionista como muchos de estos artistas. Es sabido, por ejemplo, que Frida Kahlo andaba todo el tiempo en los mercados de pulgas, y él se convierte también en este coleccionista. Pero en el texto de los curadores me llama muchísimo la atención que, además de recorrer su vida, pues también hay para mí hallazgos sorprendentes, como datos que realmente colocan a Alan Glass en un lugar distinto, ¿no? Más allá de este artista en su casa hermosísima haciendo estos ensamblajes que son increíbles. El primero es que Alan Glass colaboró con Lilia Carrillo en el mural del pabellón mexicano de la Feria Mundial de Japón en 1970. Me llamó mucho la atención pensar en Alan Glass con Lilia Carrillo, como que de repente este universo tan personal, tan único del trabajo de Alan Glass, e imaginarlo. Yo tuve el privilegio de verlo una vez en su casa, que ahora les contaré cómo llegué ahí, pero pues era como efectivamente una casa caja, haciendo estos universos propios, y me sorprendió mucho imaginármelo con Lilia Carrillo, una de los grandes íconos de la abstracción en México. Después que en 1973, una obra suya, realizada en el 71, apareció en la película de Alejandro Jodorowsky, La montaña sagrada. También me parece increíble porque son estos cruces que hay entre las disciplinas, los artistas que pasan pues cruzando hacia disciplinas como el cine. Después, que no me extrañó que trabajó con artistas como Pedro Friedeberg, con Chucho Reyes, otro enorme, inmenso coleccionista, con Fernando García Ponce, con Matías Geritz, con Bridget Tichenor, con María Félix y con Pita Amor. Entonces, pues la verdad es que dan ganas de ver qué hicieron con todos estos personajes, Alan Glass y Pita Amor. Me encantaría leer ese libro o ver esa exposición o saber qué hizo con todos estos personajes, porque realmente pues a mí me llevó también este primer texto, con una enorme nostalgia a mi primera visita a casa de Alan Glass. Yo acababa de entrar a trabajar al
y estaban desmontando la exposición. Me tocó la última semana de la exposición de Alan Glass. Y entonces me tocó ir a entregar la obra y pues justo me tocó ir a entregar cosas complicadas como las cajas de Alan Glass, que o sea, no quieres ni respirar junto porque no vaya a zafarse un mecanismo que une una cosa con la otra. Y Alan estaba en su casa y me acuerdo perfecto que vi en este ventanal que da al pasillo las plantas de las que hablan Javier y Joshua en ese texto, y la verdad es que me dio mucha nostalgia porque pensé cómo uno conecta con ciertos objetos intuitivamente, que son además objetos que no tienen ningún uso y que hay alguien que decidió coleccionarlos. Cuentan también la historia de esos, ahorita lo tengo por aquí anotado, llegaré a eso. Entonces, bueno, ese texto que introduce me pareció súper interesante. Y luego los otros dos abordan de manera muy complementaria cosas que creo que efectivamente son muy visibles en el trabajo de Alan Glass. Lo primero, el texto de Christoph, que tiene que ver con muchísimas cosas, pero parte de la idea de la cartografía, cosa que creo que es súper interesante en el trabajo de Alan Glass, el uso de los mapas. Y de repente también se nos olvida que el surrealismo fue una vanguardia muy política. O sea, a veces pensamos que el surrealismo pues está orientada a los sueños, al individuo, a lo personal, a lo lírico, a lo intuitivo, pero la vanguardia surrealista fue profundamente política, y eso es lo que trae a Breton en parte a México, que cuando llega y nadie le tiene ni hotel ni nada, Diego Rivera le dice: quédate, yo te doy hospedaje y te voy a presentar a León Trotsky, y Breton se queda. ¿Por qué? Porque efectivamente tenía pues la idea y la aspiración de que a través del arte y de la revolución del individuo, la revolución que necesitaba el mundo, un mundo pues con guerras, etcétera, pudiera transformarse. Entonces el mapa se convierte en un objeto político, y por ejemplo aquí Christoph habla del famosísimo mapa surrealista que en 1929 Stanley crea y exhibe, y en el que por ejemplo países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos están reducidos, casi eliminados, y Alaska, la isla de Pascua y México crecen. Lo cual yo creo que es una observación también interesante, porque conecta con los tiempos de hoy, pues es este espíritu anticolonialista que hubo en los surrealistas desde entonces y que creo que hoy encuentra muchísimo eco. Y el tercero, que es de Abigail Susik, que habla sobre el huevo, que es también un ensayo súper interesante que aborda cómo es que el huevo se convierte en un objeto tan significativo para el surrealismo, tan simbólico, particularmente en el texto, en el caso de Alan Glass, se convierte al mismo tiempo en la representación de la imagen y de la fantasía, ¿no? Como la presencia literal de la fuerza vital, y la fantasía como la metáfora mutable de otros tipos como de fluidos y de potenciales asociaciones. Me llama la atención que hay como lecturas muy contemporáneas, ¿no? Atraviesa, por ejemplo, las nociones de lo queer, que no sé, creo que es interesante ver cómo en Alan Glass eso lo plantea la autora, cómo en Alan Glass el huevo es al mismo tiempo, es decir, borra las nociones binarias, ¿no? De la muerte y la vida. El huevo se convierte siempre en posibilidades. Entonces creo que, ya iremos platicando, Manuela, ahora sí, perdón si me extendí un poquito, pero anoche, dando vueltas en los nervios que me dan siempre estas presentaciones, pensaba que hubiera pensado Walter Benjamin, que no alcanzó a salir de Europa, que tuvo el trágico final que tuvo, perseguido y agobiado por la guerra, y que realmente veía una serie de catástrofes que se nos presentaban. Cuando escribe el texto de la obra de arte en la época de la reproductividad mecánica, no me acuerdo bien si exactamente así es el título, pero una de las cosas que plantea ahí es la pérdida del aura de la obra de arte. Yo creo que el arte puede tomar muchísimos caminos, y esta democratización que hubo con la reproductividad de la imagen, pues siempre será mejor que peor.
Pero por otro lado, creo que cuando vemos la obra de Alan Glass, su trabajo revierte justo esta idea de que el progreso, la posibilidad de reproducir las obras de arte le quitan el aura a las cosas, al objeto. Justamente creo que Alan Glass hace lo contrario, o sea, Alan Glass le concede aura a todo el objeto como objeto construido, pero también como pues su ojo y la forma y el significado que le da a estos objetos. Decían por ahí en un ensayo, me parece que en el de Christoph, que en casa de Alan Glass habría un cajón y había conchas, otro cajón había juguetes, otro había focos, otro había... como que tenía un catálogo del mundo y en donde uno abre el cajón y sacas la cinta canela y sacaba conchas. Entonces creo que algo que es muy interesante es ver cómo todo aquello que se convierte en residual y que son como los desperdicios de una sociedad consumista, hiperproductiva, que tiene pues una hiperproducción de objetos que se van quedando en los márgenes de la vida, que de repente empiezan ni siquiera a tener significado, es decir, hay objetos en las cajas de Alan Glass que uno no sabe qué son, porque los saca del mercado pulgas, nosotros ya no los usamos, y de repente lo que hace es como rescatarlos, los convierte en supervivientes de la historia, los integra a una caja y les da significado individualmente y en conjunto con otras cosas. Entonces, pues yo felicito al museo y a quienes han emprendido la tarea de publicar este libro, porque sí creo que esto abona muchísimo a la historiografía, a la forma en la que estamos entendiendo el surrealismo y al rescate, no necesariamente al rescate porque no es que Alan Glass estuviera olvidado, pero sí a poner atención, a releer a figuras como Alan Glass y al contexto en el que Alan Glass se desarrolló, a no olvidar que en los años 60 efectivamente había un contexto artístico, pero también estaban otros artistas que no necesariamente estaban inscritos en las grandes narrativas. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que participaron por llevarnos en este viaje increíble a través de los textos al mundo de Alan Glass, y gracias también al museo por haber hecho posible esta exposición y su catálogo. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿me escuchas? Sí. Hay tantas cosas que se pueden platicar, pero a ver si puedo regresar a algunos temas. Sí, comparto mucho de las observaciones que tienes y es gozoso escucharlas en alguien más. A ver, me voy a organizar. Voy a empezar por el final de lo que platicabas de las reproducciones de imágenes. Se me hace fascinante porque la obra de Alan, varias cosas pasan. Uno, que rompe las categorías de valor que podríamos tener, si una perla vale tanto versus una cajita de cerillos, ¿no? De repente él las organiza en una estructura propia que cancela esta, y eso va a llevar a como cosa rebelde que creo que cuando listeaban estos artistas, o sea, a mí particularmente me hubiera encantado ver Alan Glass, María Félix, ¿no? Porque siento que los dos les hubiera gustado hablar desde su lugar como de rebeldía elegante, porque Alan era, muy elegante, como que eso sí es importante como de dar a entender, y elegante no en el sentido de fufú, pero elegante en el sentido casi como de las matemáticas, ¿no? Como de... Incluso elegante. Sí, ajá, sí. Y creo que al hacer las cajas había una especie de entrega, pues tal vez estética o de sinergia que se formaba, y entonces que era elegante, y esa elegancia estaba como, Cristo lo marcaba como el cuerpo sutil, y Alan hablaba mucho con eso, y eso es una cosa que no se puede en las composiciones de reproducciones digitales, porque él hacía como
correlación también, no solo de la imagen como lo que está representando, pero también de lo que está hecha, de lo que está compuesta, como que de su materialidad misma, ¿no? Como es, sí, la carne, que es interesante pensar que pues ahí se fomente muchísima aura, ¿no? De thinness, ¿no? De las cosas, la cosa de las shows, que pues ahí lo tenían todo, y creo que esa como capacidad de ver el sentido como animado del objeto, es que sí se dice en español la cosa para algo que es medio raro, ¿no? Como, o sea, un objeto está totalmente muerto, pero una cosa es como en shows, en inglés, en francés es como está medio vivo, ¿no? ¿Se usa eso en español? Bueno, es cuando un objeto empieza a tener una especie de ánima y vida, ¿no? Y esta ánima o animación a veces puede ser por una proyección como enfática que le damos, una narrativa, o digo, la maleta de Alan que abre con los estambres tiene mucha vida, que está muy marcada por todas esas estampas, y él tenía una afición particular a esto y como que lo pensaba, ¿no? Entonces siento que eso les pasaba un poco con el huevo, que se les explotaba. Yo la verdad es que tengo que admitir que disfruté mucho el texto de Abigail, y sí creo que ahí, mientras que tal vez no todas las cosas sean pues, decisiones propias, no importa, es como llegan estos como lecturas que empiezan a ser una trenza con la obra, y según las lecturas, según las personas, van a ver cosas que se hilan, ¿no? Y lo de Abigail, a mí lo que me pasó es que yo personalmente no sabía que el huevo era el símbolo del surrealismo, y siempre me había preguntado por qué habían tantos huevos por todas partes, y me causaban un poquito pues sí, de como pregunta, no entendía. Pero, pues justo, fue un gran regalo leer el texto de Abigail, porque logré ver, o sea, de las piezas de Alan me encantaba el huevo arriba de una pirámide como sacerdotisa. Y algo que pensé muchísimo en el texto de Alan es como lo que tú dices, como esas notas políticas. O sea, Alan como que era feminista de una manera muy particular, especialmente porque siento que también como que hablaba a mí lo que me ha pasado es que en el surrealismo he sentido que las mujeres, particularmente las figuras, excepto con Leonor Fini, son como asexuales. Siento que el surrealismo es como medio asexual, no sé si los demás sienten esto, y a mí lo que me gusta de Alan es que también retrata esa otra dimensión, ¿no? Hay una mujer con las piernas abiertas y tiene un barquito en las piernas abiertas y son botones de concha nácar, y te imaginas la perla, te imaginas la pulpa que se hace alrededor de un granito de arena, como que hay una cosa ahí como fleshy. Tiene una obra aquí que es de mis favoritas, que es como es una vulva rodeada de penes eyaculando como de una ilustración medio gráfica, con unas cortinitas, o sea, para la época, para todo, como que a mí este es el tipo de cosa que me daba mucho vuelo, y era curioso porque en lo personal era como sí, muy elegante, muy púdico, muy privado, muy íntimo. Pero sí, pensé en esas cosas, el cuerpo sutil, la gallina. Y bueno, lo que dice Cristo un poco como más ambiental con lo de cartografía. A mí me tocó, siento que Alan al final está tan decepcionado, y que creo que es algo como importante de ver. Alguien que encontró tanto interés en tantos lugares, con tanto afecto, como que sí estaba como un poquito triste de dónde estaba la situación del mundo, ¿no? Aunque le decepcionaba.
que es otra cosa que se puede pensar en términos de AI, ¿no? El AI está ahorita creando, dizque, unas configuraciones surreales, hiperreales, tal, pero en realidad para que funcione esa maquinaria se está carcomiendo el mundo. O sea, estas máquinas, para poder generar este contenido y hacer todas estas multirrelaciones, necesitan una cantidad de recursos naturales que literal se lo están carcomiendo, que es totalmente lo diferente que hace Alan con justamente como plusvalía, como surplus de los objetos que ya no valen, que se encuentran y así, ¿no? Entonces creo que sí, ahí hay unas cosas que pensar que son muy actuales y sí. No, que esto que dices, unos muy actuales, por supuesto, creo que es otra cosa que también se aborda en el libro, es las preocupaciones de Alan Glass en torno a la ecología y la naturaleza, ¿no? Y no me extraña que digas que Alan Glass a lo mejor estaba decepcionado. Yo creo que esta generación, o sea, la generación anterior, la generación de Breton, de Remedios Varo, y quienes le siguieron, pues les tocó ver un mundo que por un lado se destruía por la guerra, pero que de la guerra, pues justamente salieron las declaraciones de los derechos humanos, o sea, se veía hacia adelante como la reconstrucción de un mundo que se había caído, que había sido cruel y violento, y en donde había como esperanza y porvenir. Bueno, unos sí lo pensaron, otros no, van terminando y particularmente no, pero otros sí, y creo que a quien le tocó vivir muchos años, como el caso de Alan, pues les toca ver un cambio radical, o sea, les toca ver un mundo que crece, que se levanta del caos, son las generaciones de la posguerra, y de repente pues también les toca ver que esa promesa de progreso no llega exactamente a donde se había prometido que iba a llegar. Entonces muchos de ellos, no es el único, pues viven los últimos años de su vida a lo mejor más retraídos, no sé, pensando en que aquella gran promesa pues nunca se cumplió. Y sí creo que a la hora de la clase atraviesan muchísimos otros temas. No tengo claro, porque yo no lo conocí, lo vi una vez en mi vida, por ejemplo, el asunto del feminismo que dices, pero sí siento que la preocupación en torno a cómo habitamos el mundo es una preocupación actual, y es una preocupación que Alan tuvo en su momento y que comparte a lo mejor con otros artistas de su generación. Yo pensaba también, por ejemplo, que estas relaciones que se hacen, también cruzando a Alan Glass a partir de cuestiones de estética, de percepción de la obra de arte, habla mucho en uno de los textos, me parece que el de Cristo, acerca de su paralelismo con los ready-mades de Marcel Duchamp. Y efectivamente no hay manera de no llegar a Joseph Cornell y a Marcel Duchamp, pero a mí yo creo que justamente ocurren visualmente de manera muy parecida, pero conceptualmente se alejan por completo, porque creo que mientras Marcel Duchamp se había autoimpuesto el objetivo de destruir la idea de la belleza como categoría de la obra artística, Alan Glass se propone reconstruirla. O sea, justo él toma objetos que no son nada y convierte a lo no bello en una imagen bella. No quiere decir que se convierta en la única categoría, pero sí creo que esa es una gran diferencia entre la caja de Marcel Duchamp, el ready-made de Marcel Duchamp, y el de Alan Glass. Entonces, pues, creo que que hay todavía muchísimas cosas, o sea, mucho que estudiar sobre ellos, que reflexionar sobre ellos, pero bueno, pues el libro nos da, por cierto, creo que además es una de las cosas súper atinadas de esta publicación, es haber elegido como portada el baño de Alan Glass. O sea, el baño es uno de los lugares más increíbles de esa casa, es un viaje impresionante. Manuela, tú me imagino que lo retratas y lo vives y los conoces bien. Hay como modalidades que, o sea, no lo he logrado hacer con tanta diligencia, pero tengo los deseos de hacer
hacerlo. Como modalidades que hacía Alan, que quiero como apropiar, como tener una vela prendida en la casa todo el tiempo, para que la casa siempre tenga candela. Eso, la tengo ahí, nada más que no la prendo. Y luego la otra tenía esta manera de hacer mood boards, que eso va al baño, que eran como, agarraba estos cartones como foamy, como de lumen, y con alfileres le anclaba las imágenes de su investigación, de lo que él estaba viendo, como su póster de sus ideas, como cosas que imprimía, con los alfileres. Y estos estaban en puertas y había uno al lado de la tina que tenía imágenes muy específicas que eran obras de otros artistas, pinturas. Creo que había no sé si ahí tenía un ruso o no, pero temas de tina y cosas azules, que por el tiempo la tinta azul es la última que se queda antes de ser absorbida por el sol. Entonces, además de ser temas acuosos y así, eran impresiones que se habían puesto muy azules y están todas salpicadas por las gotas del agua de la tina. Y esa pieza, cada vez que yo la veía, decía que esto ya es una cosa, ¿no? Me la quería llevar. Bueno, y es que estas imágenes, es que es un universo impresionante de imágenes. Realmente esto creo que sí está muy bien rescatado tanto en la exposición como en el libro, porque yo, por ejemplo, no sabía que Alan Glass había trabajado en un club de jazz siendo portero, y que entonces con una pluma Bic se la pasaba dibujando, y todos esos dibujos pues realmente eran una especie como de pintura automática. Entonces, como que tiene estos gestos a cuestiones del surrealismo que realmente son el origen, la semilla del surrealismo. No sé si Alan, yo me imagino que eso lo hacía intuitivamente, pero cómo cómo insertamos ahora nosotros, ya leyéndolo desde donde estamos, ya con él en una exposición en el Palacio de Bellas Artes, es cómo de manera intuitiva también se va insertando en estas prácticas que se vuelven el origen, y lo que hace el surrealismo, además, esta vanguardia tan larga, tan superviviente de muchísimas cosas, porque justamente apela al individuo. Entonces, estas cosas azarosas que ocurren en su casa, como que de repente se salpica una imagen y esa imagen se transforma, o sea, es otra vez estar dentro de un lugar, de un espacio que cambia, en donde no hay en donde quien lo habita no controla absolutamente lo que ocurre, y entonces el espacio siempre está en transformación. Este baño que ya aparece aquí en el video que ven y que es la portada del libro, tiene una locura, porque es una colección enorme de abanicos, vitrinas con cajitas de todos lados. Me contaba alguna vez, creo que Carlos, que Alan decía que tenía tal cantidad de cosas que mejor las ponía en vitrinas, porque si no alguien se las iba a tirar a la basura. Y las cajas y las vitrinas son una cosa increíble, o sea, son realmente entrar a la casa de Alan Glass, pues son un viaje impresionante. Y también, bueno, olvidé contarles el vínculo con la exposición que está en el Museo Casa Estudio, Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo sí lo veo un poco como un complemento, o sea, como una especie de vaso comunicante para seguirnos moviendo en la lógica de los surrealistas. Es una especie de vaso comunicante porque hay muchas cosas que van de ida y vuelta. La muestra ya está ordenada de manera, más bien no tiene ningún orden, es justamente como un collage. O la hija de Breton empieza a hacer collage a sus 40 años en los años 70 y sostiene con Alan Glass una amistad por 40 años. Hay 40 años de correspondencia o más, no sé, 40 aprox, ¿no? Cuando tuve el privilegio de ir a ver su casa, pues fue muy conmovedor ver que, como dice Manuela, en la cabecera está lleno de piezas y de collages de O. Entonces, esta exposición reproduce también el espacio en donde Alan Glass vivió, gracias a una fotografía que tomó Cristina Kahlo, que ella registró este espacio. Y entonces la idea fue como tratar de hacer un diálogo entre un espacio doméstico, que es la Casa Estudio, en la habitación diseñada por O'Gorman para Frida Kahlo y Diego Rivera, con el espacio doméstico de Alan Glass, porque realmente en donde estamos viendo el trabajo de O
es en lugares íntimos, es decir, en cartas, en las postales que le enviaba a sus amigos, en los collages que le regalaba la Glass y estaban colgados en su cuarto. O sea, como que habita un mundo muy íntimo, muy de lo más profundo del individuo. Y eso creo que es algo que está reflejado también en esta exposición. A mí me llamó mucho la atención ver la casa de Alain Glass llena de estas cajas y de repente ver esas cajas en la exposición. Es una manera de entender el objeto artístico completamente diferente. La manera en la que están apilados, ordenados o desordenados en la casa de Alain Glass, que efectivamente, como dicen, es una cámara de maravillas, tiene ese espíritu de la Wunderkammer. Y de repente pasar por el filtro del museo, que de alguna manera trata de ordenar, de darle lógica, de entenderlo, de deconstruirlo, pues sí creo que fue una tarea titánica, porque no es una exposición no es un cuerpo de obra que se prestara como para revisarla. En los años 60 sus búsquedas eran tales, en los años 70 lo mismo pasó con No, pasaba exactamente lo mismo. Son exposiciones muy contemplativas, son viajes de contemplación al interior de estos lugares y de estos espacios, y entonces resultó muy interesante. Aquí en el libro hay vistas de la casa, para quien tenga el libro, vean este contraste, como la diferencia de verlo así, de repente verlo ya medianamente ordenado, pero reproducido también. O sea, sí creo que la exposición te da un poco la idea y la sensación de que estás en los pasillos de Alain Glass, que estás viendo estos cúmulos y cúmulos de cosas. Entonces, pues no sé, Manuela, eso creo que... Yo tengo una cosa más que no sé cómo se me fue, pero que se me hace súper importante, como la noción de poesía, porque o sea, siento que hace esta cosa, cuando ves una persona que está tan entregada a encontrar como ese vínculo poético entre las cosas y de sinergia, se vuelve como una modalidad como medio contagiosa, y a fuerza de estar como en esas mieles, o yo qué sé, o como diferente manera de generar sentido, uno cuando se va en su propio encuentro como que se le despiertan esa manera de interactuar, y la sensación de tener poesía al día, cuando estas cositas te hacen un guiño o algo así, es muy apapachoso y muy afectuoso. A mí me gustaba esculcar un poquito, la verdad, cuando filmaba, y se ve en la película, especialmente los libros, ¿no? Porque hay como que da ganas de sacarlos, y dentro de esos libros saqué un poema de Jonah que me encanta, pero no me lo sé, y saqué también el libro de El Rayon Vert de Verne, ¿no? Julio Verne. Y el piso de Alain Glass del segundo piso estaba pintado verde manzana fluo, y cuando ya estaba en los últimos días pude ir a darle la mano, y tengo una imagen como muy marcada de estarle sosteniendo la mano a Alan, y el puntito de la luz verde de la máquina que lo estaba asistiendo a respirar era exactamente el mismo verde que el piso, y me puse a pensar en el rayon vert como ese momento que sale justo en el atardecer, ¿no? Y al menos para mí fue un momento de, ¿cómo se dice? Solace, como de consuelo. En ese momento, como que a mí me consoló esa relación de las cosas, y creo que él vivía mucho en esa especie de acompañamiento, ¿no? Bueno, digo que podemos hablar muchísimo más en la conversación, pero se nos está terminando el tiempo, y quisiera también escuchar al público si hay algún comentario que pueda responder relacionado a esto que han comentado, que también son muy buenas pistas para recorrer con otros ojos la exposición. Quien ya la vio, volverla a recorrer, y quien no, pues bueno, tiene todos estos tips para observar en las obras. Entonces, bueno, preguntas, comentarios rápidos de alguien que levante la mano.
un comentario y una pregunta. Le van a traer. Un comentario en relación a lo que decía pues de la visión, digamos, ambientalista, ¿no? De la clase bastante pues, precoz, incluso muy tempranamente, ¿no? Aquí, desde los años 50, 60. Y vemos el papel de la abeja, que es fundamental en su obra. La abeja, la que poliniza, ¿no? toda la vida, ¿no? Sin la abeja no podríamos vivir, no podríamos alimentarnos, ¿no? Y cómo está amenazada actualmente, ¿no? Y como aparecen escarabajos y una serie de insectos en sus obras, ¿no? O sea, hace, digamos, visible, ¿no? La naturaleza de todo el arte. Eso es muy bello, muy interesante, muy bonito. Y la pregunta era, ¿tenía alguna influencia el asunto de las cajas de Alain Glass con la tradición mexicana de los retablos, de santos, de vírgenes? Creo que no, por acá están los curadores por si pueden, pero pienso que no. Es decir, él viene a México en los 50, ¿no? Llega a México, ¿en qué año? 63. No, a principio, claro, en el 63. Él ya había estado formándose en una escuela de artes que al parecer abandona porque efectivamente creo que le cuesta mucho trabajo estar limitado por un sistema educativo racional, pero llega a México. Sí creo que como gran coleccionista que fue, debió de tener en cuenta en el universo, en el imaginario, debió de tener en cuenta pues todo lo que conforma el arte popular. Me parece además que uno de estos artistas con los que estuvo colaborando, que no me acuerdo si fue Manuel Felgueres. Manuel Felgueres le comisiona la colección de objetos de arte popular, ¿no? Entonces probablemente el retablo está presente y están presentes estas imágenes en cajas, pero pues creo que hay muchas maneras, muchas líneas que tirar hacia dónde pensar de dónde el propio Alain Glass pudo, cuál es el germen, pero quizás no es uno solo. Creo que se alimentó, era un gran viajero, entonces creo que se alimentó como buen viajero de todo lo que vio y además pues era un gran coleccionista y seguramente fue estas personas que sus casas están llenas de todo lo que compran en los mercados de pulgas de todos lados, y creo que es más bien como la mezcla de todo eso lo que termina nutriendo su trabajo. Y no sé, pero yo sospecho que es más bien como un recurso formal. O sea, me imagino que o sea, aparte del darle honrar, ¿no? Como que él sí honraba sus temas, como se haría con un icono, pero esa extensión como del altar, ¿no? En versión chiquita. O sea, la razón por la que yo creo, tienes un icono y tienes objetos tridimensionales, es como una extensión pequeña, contenida, de lo que se hace temporalmente en una casa, en una situación. Y entonces, digamos que es como el siguiente espacio lógico, como que la caja es un recurso también. Creo que ambos comparten ese lado como inocente de decir, pues ¿cómo pongo estas cosas juntas? Gracias. Comentarios primero estoy impresionado, Marisol, por la observación que hiciste sobre el baño. Efectivamente, comentó Alan, pero por tener conocer por 40 años, decía, mira, son elementos tan pobres, estas botellas medio rotas de perfume que los compraban por centavos, todos los elementos para darse aire, abanicos, los abanicos de publicidad, son realmente unas cosas sumamente
realmente pobres de ningún valor. Y los tenía y lo acompañaban en sus maletas y sus cambios de casa, y sus cambios de casa. Y hizo con eso probablemente una de las obras más importantes, la más grande, sí. Y es de muchísimo valor justamente el que se haya convertido en la portada del libro. Sorprendente. Y ahí lo observaste y lo observó alguien también cuando lo hizo para la portada. Me pareció sensacional. El segundo comentario que quisiera yo hacerles es: estoy convencido que Alan Glass tuvo obviamente varias vidas dentro de su propio arte. El de los dibujos que estaba haciendo cuando era portero de Saint-Germain lo hacía para él, no lo hacía para nadie más. Y los perdió durante 60 años por una serie de historias desgraciadas. Los volvió a encontrar, encontró una enorme paz, porque decía, es realmente el camino del desarrollo que tuve que tomar en estos libros para llegar a las cajas. Lo decía Manuela, las cajas son justamente una conclusión de los dibujos, y recientemente encontramos una caja que dice que es una caja pequeñita de 40 por 40, en donde está toda blanqueada, como en las tiendas comerciales. Y el título es Próxima Inauguración. Es probablemente la primera de las cajas que hace el parteaguas entre sus dibujos y sus cajas. También quisiera yo felicitar a todo el equipo de Bellas Artes, Daniel, Alejandra, todo el equipo que han formado, que han logrado tanta pasión y tanta observación por justamente poder haber armado como armaron la exposición, y además haber logrado que esta exposición vaya a Canadá. No sé si se pueden imaginar que Alan es canadiense, se vuelve mexicano y regresa a su tierra, al Museo de Bellas Artes también, con un entusiasmo bastante sorprendente, tanto por parte del equipo que está tomando la exposición allá. Pero los propios canadienses no lo conocían y lo van a conocer a través de los ojos justamente del equipo de Bellas Artes. Me parece admirable. Alan, hace unos minutos platicaba yo con Joshua y con Daniel, no hubiera aguantado haber salido al sol como lo estamos ahorita sacando al sol. Estamos viendo lo que tenían sus cajones en su barrio, en sus diferentes lugares. Alan era una gente de la sombrita, trabajó para él, trabajó para su arte con mucho valor, y hoy día justamente nos sorprende de esta manera, en donde salen esos trazos que también señalas, Manuela, de su romanticismo, de su capacidad imaginativa, de observación. Y diría yo una más. Alan vivía en la discreción máxima, Alan vivía en la observación, Alan vivía en el respeto, y Alan sabía sufrir por realmente querer llegar a donde justamente lo llevó su arte. Único, las comparaciones que hay sobre el ensamble con Rudolf Cornell y con Mario, y efectivamente los pasó porque tenía un talento adicional, era una memoria extraordinaria. Los cajoncitos no se le olvidaban los objetos que estaban en los cajoncitos, pero eso lo hacía también con los libros que tenía, con las rimas de los versos de San Pablo. Lo veía así también en los libros que leía. Entonces hacía una mezcla de una observación de un evento político, de un objeto, de lo que contenía un cajoncito, y de eso hacía, era una genialidad que en el fondo nos trae aquí. Muchas gracias, los felicito. Bueno, tenemos que terminar
bueno, agradecer nuevamente a todos los que hicieron posible la exposición, coleccionistas, instituciones, a los que participaron en el libro, autores, correctores, diseñador, fotógrafos. Y bueno, la exposición estará abierta hasta el 23 de febrero y el día de hoy tendremos un 15% en el catálogo para quien lo quiera adquirir. Gracias nuevamente a nuestra mesa, gracias a todos y buenas noches. Agradecemos a todos y a todas su presencia, por el señor Moreno, los invitamos a Gobierno de México.